aquí para que continúes con el módulo de contratación laboral. Iñaki, por favor, cuando quieras puedes empezar la conferencia, por favor. Venga, vale. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con el tema 6 de extinción de contratos y suspensiones, ¿vale? Y el tema 7, que es la modificación del contrato de trabajo, que incluye la movilidad funcional, la movilidad geográfica y la modificación sustancial, ¿vale? Iremos, bueno, sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? Las dudas, como siempre, me las vais preguntando, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, los contratos, por norma general, ¿vale? Hay las las formas básicas de rescindir los contratos son o bien por despido disciplinario, ¿vale? Que lo explicaremos brevemente, por fin de la duración determinada. Esto pasa con los contratos que tienen una fecha de vencimiento establecida y a la hora de llegar la fecha, pues simplemente decidimos no prorrogarlo, ¿vale? Estos contratos son los que menos dificultades tienen a la hora de ser extinguidos. Tenemos también causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que lo único que se pretende es intentar, bueno, lo único que se pretende. Cuando se dan ciertas circunstancias económicas en una empresa o reorganizativas de necesidades de personal, se intenta optar por el despido mediante esta modalidad porque es un poquito más barato, ¿vale? El despido improcedente, que es cuando no hay una causa justa sustentada en el derecho para rescindir un contrato, ¿vale? Simplemente el despido es libre, pero no es gratis, hay que pagarlo, ¿vale? ¿Cuánto cuesta un despido improcedente? Pues con la aprobación de la reforma laboral en el 2012 se pasó de pagar 45 días por año de antigüedad a 33, ¿vale? Los contratos que a día de hoy todavía siguen vigentes y que fueran rescindidos por esta fórmula, se utiliza una fórmula mixta, que es que hasta el 11 de febrero del 2012 se paga 45 días por año y a partir de esa fecha hasta la fecha del despido a 33, ¿vale? Bueno, básicamente despido disciplinario, despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ineptitud sobrevenida, que también son a 20 días por año, ¿vale? Luego la explicaremos. Aquí os he puesto, porque cuando confeccioné el temario estaba vigente, pero el gobierno lo ha derogado, ¿vale? Es el despido por faltas de asistencia al trabajo justificadas, ¿vale? Las controvertidas bajas médicas que tanto se quejaron y al final pues lo han suspendido, ¿vale? Ya no se puede despedir por faltas al trabajo justificadas médicas. Había unos intervalos que si se alcanzaban ciertas bajas médicas en unas fechas concretas se podía despedir a 20 días por año. Eso ya no está, ¿vale? Bueno, también se rescinde el contrato por jubilación del empresario. Es poco habitual, pero alguna vez se ve. Es poco habitual, lo digo, porque si son sociedades mercantiles, lo normal es que el empresario intente traspasar el negocio, ¿vale? Venderlo. En ese caso, los trabajadores tienen la obligación de ser subrogados. Si es un autónomo individual, una persona física y se jubila y cierra el negocio, con 30 días de indemnización, con un mes de salario, se van a su casa, ¿vale? Bueno, vamos a ir muy con las pinceladas, ¿vale? Porque además me comentó Alberto que ha habido otro profesor que sí que os ha dado un pequeño módulo de lo que es la extinción del contrato de trabajo, que me parece que eran de 6 horas, con lo que, bueno, todo esto no sonará nuevo del todo, ¿vale? En la realidad, lo que más se utiliza, ¿vale? Que yo con que os quedéis con estas tres modalidades me conformaría son el despido disciplinario, tiene que estar muy bien tipificado, tiene que estar acreditado y probado, ¿vale? Trabajador que roba, ¿vale? No es suficiente que robe, sino que lo podamos demostrar, ¿vale? La ineptitud sobrevenida es cuando hay cambios tecnológicos o en la manera de producir de una empresa y el trabajador que antes desempeñaba ese trabajo de una manera no es capaz de adaptarse a la nueva realidad tecnológica de la empresa, por simplificarlo un poco, ¿vale? Esos despidos también se hacen a 20 días por año. Luego, los de fin de vencimiento a la fecha del término, por norma general 12 días por año, salvo que los convenios mejoren esas cantidades. Hay algunos que sí que lo hacen, ¿vale? Y el despido improcedente, que es lo que hemos dicho. Bueno, el despido disciplinario. ¿Qué causas son lo suficientemente graves como para que el ordenamiento jurídico nos permita aplicar la sanción más grave, que es el despido, ¿vale? Sin indemnización.
Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. No hablamos de las bajas médicas acreditadas, no, hablamos de faltas injustificadas, ¿vale? Si un trabajador, por ejemplo, se ausenta más de 3 días consecutivos seguidos al trabajo sin alegar causa justa o sin aportar un parte de baja que acredite que está en situación de baja médica, es una causa de despido disciplinario. Indisciplina o desobediencia en el trabajo siempre y cuando revista suficiente gravedad. Es decir, que un empresario te diga, por ejemplo, ponte los equipos de protección individual para desarrollar tu trabajo y tú no lo hagas y que sea una conducta reiterada, puede ser conducta de despido disciplinario, ¿vale? Ofensas físicas y verbales al empresario, sí, no solo a él, también a sus descendientes, ascendientes, cónyuge, tratos racistas a los compañeros de trabajo, todo ese tipo de cosas sí que pueden abrir la puerta de un despido disciplinario, además con bastante facilidad si la carta se redacta bien, ¿vale? La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el puesto, en el desempeño de trabajo, bueno, a veces se utiliza cuando queremos que nos tumben un despido y reconocer la improcedencia en el SAMA, ¿vale? Por intentar hacer una carta un poquito suave y finalizar el contrato a un despido improcedente pasando por el SAMA. Y hay veces que efectivamente es cierto lo que se especifica en la carta, ¿vale? La transgresión de la buena fe contractual, por ejemplo, es firmar un contrato de confidencialidad y revelar secretos de la empresa que puedan ser utilizados por otras empresas de la competencia. O incumplir el pacto de exclusividad, es decir, un pacto de no competencia. Yo te pago una retribución extraordinaria a tu categoría salarial de convenio para que tú solamente trabajes para mí, dentro de lo que es el sector, ¿vale? Por la cualificación, por el acceso a información sensible, ese tipo de cosas, y incumples ese acuerdo, ¿vale? Eso es transgresión de la buena fe contractual y puede ser causa de despido disciplinario, independientemente de las indemnizaciones que pueda reclamar la empresa por incumplir ese acuerdo, ¿vale? Disminución continuada y voluntaria del rendimiento del trabajo normal o pactado. No lo he visto nunca, ¿vale? Es verdad que, bueno, hacer los trabajos con cierta desidia y de manera permanente podrían acarrear una carta de despido, pero no es lo normal. Lo normal es primero aplicar régimen disciplinario, llamadas de atención mediante escrito con suspensión de empleo y sueldo, intentarlo. Aún así son complicados de conseguir. La embriaguez habitual o toxicomanía. No es que me haga gracia, ¿vale? Pero que un trabajador vaya borracho al centro de trabajo, si no le afecta a su desempeño del trabajo, no se le puede despedir, aunque vaya borracho. Otra cosa son sectores, por ejemplo, que transportan mercancías peligrosas, sectores de la construcción que se suben en andamios, ese tipo de trabajos que requieren, sobre todo, estar muy centrados, sí, ¿vale? Es más fácil. Vale, más o menos ese es el despido disciplinario. El despido objetivo, ¿vale? Normalmente las causas que se suelen utilizar son las causas económicas. La ineptitud del trabajador, ya la he comentado un poquito por encima. Las causas económicas son, cuando se desprenda una situación económica negativa, existencia de pérdidas actuales o previstas o disminución persistente del nivel de ingresos. Esto traducido a la realidad es que tiene que haber un descenso de ventas durante 3 trimestres consecutivos en una empresa, ¿vale? Y hay que confeccionar la carta correctamente. Tenéis un modelo más adelante del temario, ¿vale? Hay que especificar las compras por trimestre, las ventas por trimestre, cuánto ha supuesto de descenso en porcentaje. En fin, bien redactada. Normalmente se recurren pocos, porque antes se recurrían más, porque, bueno, si en el SAMA rascábamos en vez de 20 días, 28, pues eso que te llevabas, pero últimamente los despidos objetivos bien confeccionados tras la reforma laboral que llegan al juzgado, normalmente el juez le da la razón a la empresa, pero tienen que estar bien configurados, ¿vale? Vale, más. Bueno, las características del despido objetivo, que sí que es importante. La comunicación escrita, ¿vale? Preaviso de 15 días. Si se incumple, no es declaración de nulidad, ¿vale? Simplemente se ha de compensar con un incumplimiento de preaviso. Es decir, por cada día que se incumpla el preaviso hay que pagar un día de salario. Pero se puede hacer un despido objetivo sin preavisar, ¿vale? Porque hay muchas veces que las empresas, bueno, que el despido objetivo no es como tal, pero a lo mejor la situación no va bien, pero no quieren mantenerlo 15 días más ahí, accediendo a datos y
tratando con clientes que ya no quiere que trate, ese tipo de cosas se soluciona incumpliendo el preaviso y pagándolo, ¿vale? Más, bueno, la indemnización, esto es muy importante. El día que se comunica la indemnización al trabajador, el día que se le comunica el despido, hay que poner a su disposición el importe de la indemnización. Lo normal es o un cheque o una transferencia bancaria. Aunque no surta efecto el mismo día, la orden de transferencia ha de ser del día de la comunicación. Le despedís un viernes 20, pues ese mismo viernes 20 hacéis la transferencia. O el cheque, junto con la entrega de la carta, ¿vale? Bueno. La ineptitud del trabajador ya la hemos contado un poquito, ¿vale? No hace falta extenderse mucho. Permanencia que afecta a las tareas generales o mayoritarias del empleo realizado, la ineptitud sea de cierta entidad o grado y que esa falta de actitud se derive de causas extrañas a la voluntad del trabajador y que sea conocida o sobrevenida como posterior a la prestación inicial. Vale, bueno, bien. Comunicación escrita, puesta a disposición, indemnización, vale. La extinción, bueno, la extinción por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo la vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Un poquito más. De momento lo dejamos ahí. El despido improcedente. Todo supuesto en el que la extinción no tenga cobertura en el ordenamiento jurídico. Es decir, bueno, no tengo pérdidas en la empresa, tiene un contrato indefinido, pero no quiero que trabaje más para mí. Bueno, antes de la aplicación con la reforma laboral del 2012, se podía reconocer la improcedencia del despido en la misma carta, ¿vale? Y se depositaban incluso las indemnizaciones en los juzgados, en fin, lo que fuera necesario. Ahora ya no se puede reconocer la improcedencia en la carta. Lo tiene que reconocer o bien el SAMA, que es el organismo mediador previo a la vía social, o si no se llega a un acuerdo en el SAMA, entonces lo tiene que dictaminar el juez, ¿vale? Lo que se suele hacer ahora es, se hace una carta de despido disciplinario o se hace una carta de despido por causas objetivas, el trabajador interpone una demanda en el SAMA, reclama contra ese despido, bien disciplinario o bien objetivo, y en el SAMA la empresa o bien reconoce la improcedencia y le paga la diferencia de los 20 a los 33 o simplemente recurre contra el despido disciplinario y ahí reconoce la improcedencia. Esa es la manera de hacerse ahora, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, la extinción del contrato por finalización de la duración establecida. Antes había una escala gradual que empezó, no recuerdo el año de memoria porque ya me queda muy atrás, empezó siendo 8 días por año trabajado y ahora son 12, salvo que el convenio lo mejore, ¿vale? Hay algunos convenios que sí que lo mejora, pero la norma general, 12 días por año. La extensión por jubilación o muerte del empresario, que lo hemos comentado brevemente, que es el trabajador tiene derecho a una indemnización de un mes de salario, ¿vale? La suspensión de los contratos de trabajo, solo necesito que lo leáis, ¿vale? ¿Qué son requisitos esenciales de la suspensión? Pues que es una situación temporal, sin prestación de trabajo, sin remuneración, pero todo el resto del vínculo jurídico que se genera cuando hay un contrato de trabajo se mantiene, ¿vale? De lo que se exonera principalmente es de retribuir el trabajo y de trabajar. Vale. Creo que no me he dejado vencimientos improcedente, ineptitud sobrevenida, económicas, disciplinaria. Vale. ¿Hasta aquí de momento alguna duda? ¿No? Vale. Mirad, si veis, por ejemplo, aquí tenéis una carta de despido objetivo en la página, bueno, en el anexo que al finalizar el tema, ¿vale? Se identifica la empresa, se identifica el trabajador, ¿vale? Se empiezan a especificar las causas, ¿vale? Se suele decir que son causas económicas persistentes en el tiempo y lo más importante, si veis, hay un cuadrado, una tabla, ¿vale? Que pone ventas en el ejercicio 2020 y en el 2019. Y hay un desglose de cantidades por trimestres, ¿vale? Aquí en esta carta se pusieron cuatro trimestres, lo que era un ejercicio fiscal entero, ¿vale? Y ahí ya se aprecia que hay un descenso bastante significativo de las ventas del ejercicio 2020 con respecto al 2019, ¿vale? Esto evidentemente es ficticio porque el 2020 todavía no ha cerrado, pero sí que es un modelo que se utilizó, tuve que utilizar, bueno, las causas objetivas se usan mucho, ¿vale? Esta es la manera, ¿vale? Echarle un ojo, o si queréis incluso hacer el gráfico ya es, bueno. Se le comunica la fecha de extinción del trabajo a qué día surte efecto, ¿vale? Porque es una manera de acreditar
si se está incumpliendo el preaviso, en cuántos días, o si no se incumple, se respeta, ¿vale? Que quede bien claro. Se especifica el importe de la indemnización, ¿vale? Si queréis luego, aparte, detallar el resto de cantidades pendientes que tiene el trabajador de percibo, por salarios pendientes hasta la fecha, vacaciones pendientes de disfrute, prorrateo de pagas extraordinarias, ese tipo de emolumentos se puede poner, pero tiene que quedar muy especificada el importe de la indemnización, ¿vale? Porque luego el trabajador así, con su antigüedad y su salario base de día, hace sus cálculos, o el abogado comparará, cotejará y si está correcto, lo dará por bueno, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Ahora vamos a ver la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Muchas veces las empresas, a veces es verdad, ¿vale? Simplemente tienen que, por ejemplo, les baja la carga de trabajo y no necesitan al trabajador toda la jornada, o tienen una pérdida de clientes importantes pero no incurren en pérdidas pero quieren bajar salarios. Todo aquello que modifique, que afecte a reducción de jornada, reducción salarial, sistema de trabajo a turnos, cambio de categoría profesional, ese tipo de cosas, ¿vale? La empresa puede plantear al trabajador una modificación sustancial que no es otra cosa, es decir, yo tengo unas condiciones pactadas contigo, las necesito cambiar, ¿vale? Por motivos económicos normalmente, y tú tienes en ese caso dos opciones, o aceptar las nuevas condiciones, ¿vale? Que entonces supone el tener derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado con el límite de 9 mensualidades, salvo que la modificación se trate de traslado de centro de trabajo, ¿vale? Es, por ejemplo, tener un centro de trabajo en Zaragoza y que de repente lo desplacen a Barcelona, ¿vale? Pues en esos casos son 20 días por año con el límite de 12 mensualidades. Este tipo de modificaciones sustanciales se hacen con bastante frecuencia, ¿vale? Ojo, tiene que ser decisión unilateral, es decir, si un empresario te plantea una modificación sustancial de tus condiciones y tú las aceptas, lo normal es que hagan un documento en el que de una parte de la empresa, de una parte del trabajador, ambos reconocidas la capacidad recíproca jurídica para formalizar acuerdos, expresan de mutuo acuerdo que se modifican tales condiciones. En ese caso, pues no hay derecho a indemnización y te acoges a las nuevas condiciones, ¿vale? Bueno, hasta aquí, vale. De momento, básicamente el tema 6, ¿vale? Eso. Vale. Vale, venga, María, a ver, ¿cómo se calcula cuando el sueldo del trabajador no es fijo? Esa es una muy buena pregunta. O cuando ha habido cambio de categoría profesional a lo largo del tiempo. Vale, eso, María Alba. Mira, hay empresas que en el clausulado adicional de los contratos establecen cómo se calculará la indemnización a la hora del despido. Es decir, qué periodo de tiempo de la relación laboral se cogerá. Es un poco trampa. Si un trabajador tiene un salario variable, lo normal es coger el último año, un periodo de 12 meses, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay comerciales que tienen comisiones y no todos los meses son iguales, o hay gente que tiene unos pluses por objetivos, o que hacen determinadas horas en ciertos meses. Pues lo correcto y lo sensato es coger el cómputo de los últimos 12 meses, ¿vale? Sumarlo y dividirlo. Y la base diaria que te dé, entonces ya es multiplicarlo por los años de antigüedad. Así es como se hace, o como se debería de hacer. Se hace de muchas maneras, pero la correcta es esa, ¿vale? Si no se entrega a la vez que la carta de despido la indemnización, ¿se puede declarar improcedente? ¿Esas indemnizaciones por cambios sustanciales realmente se perciben? Bueno, vamos a ver por partes. Si no se pone a disposición la indemnización en el momento de la comunicación de la carta, efectivamente se recurre en el SAMA y se declara la improcedencia, ¿vale? Es bastante habitual. Hay gente, a día de hoy, todavía comete esos errores. No sé muy bien por qué, salvo que hay una excepción que la ley la permite, y es que por tensiones de tesorería, es decir, porque la empresa no puede hacer frente al pago en ese momento de la indemnización y lo especifique en la carta, ¿vale? Sí que puede ser considerado un despido objetivo en los juzgados. ¿Por qué en los juzgados? Pues porque si tú no pones, aunque formalizas un despido objetivo
no pones a su disposición la indemnización, lo normal es que te demanden ante el SAMA y en el SAMA tu situación de tesorería siga siendo la misma y no puedas hacer frente a esa indemnización. Con lo cual, la única vía que le queda al trabajador es acudir a los juzgados. Cuando se acude a los juzgados, la demanda que se interpone normalmente tiende a ser ya no solo a que no se ha puesto la indemnización, sino lo que se intenta conseguir es la improcedencia. Al final, quien decide es el juez, ¿vale? Porque si el juez estima que en el momento de haber tenido que poner la indemnización había tensiones de tesorería que no podían permitir abonarla, estaba bien tipificado en la carta y lo puede acreditar documentalmente, alguna probabilidad de ganar tiene. También os digo que de normal los jueces tienden a favorecer a la parte débil, que es el trabajador, ¿vale? Eso por uno. Venga, más. Esas indemnizaciones por cambios sustanciales realmente se perciben. A ver, solo se perciben si no aceptas los cambios. Es decir, si tú aceptas los cambios, el empresario no te indemniza. Es decir, tú, por ejemplo, tienes un salario pacto de 30.000 euros. Pues mira, como esta empresa, este ejercicio no va a ir tan bien como el año pasado, que fue cuando te contratamos y fijamos tu retribución salarial, este año yo te propongo que si quieres permanecer en la empresa vas a pasar a cobrar 25.000 euros. ¿Vale? De normal te lo suelen decir de palabra primero, para tantearte. Bueno, lo piensas, lo valoras y dices, venga, que lo acepto. Entonces hacen un escrito de modificación, pero lo hacen de mutuo acuerdo, ¿vale? Si realmente se hiciera bien, la empresa te lo tendría que notificar por escrito con 15 días de antelación, proponerte las modificaciones, las que sean. En este caso, por la duda que preguntas, de retribución, ¿vale? Y tú contestar. Si las aceptas, que se llama aquietamiento, que es una palabra muy fea que no se usa, es decir, acepta las condiciones, vale, a partir de la fecha en la que dice que entra en vigor la empresa, esas serán tus nuevas condiciones y no tendrás derecho a ningún tipo de indemnización. Solamente tienes derecho a la indemnización si esas condiciones no son aceptadas por ti. Entonces sí, entonces tienes derecho a 20 días por año con el límite de 9 mensualidades y lo más importante, accedes al desempleo, ¿vale? Con mucho cuidado, porque ahora no, últimamente no he visto, pero en su día sí que he visto alguna modificación sustancial de, por ejemplo, bajar de 31.000 a 30.000 y no considerarla modificación sustancial suficiente y denegar un desempleo. Lo he visto, ¿vale? En cambio, por ejemplo, ir en turno de mañana fijo y de repente que te establezcan turnos de trabajo mañana, tarde y noche, eso modificación sustancial de libro. Bajar de 20.000 de 30.000 a 25.000, modificación sustancial. Bajar de 8 horas diarias a 4, modificación sustancial. ¿Vale? A ver, María Alba, perdón, entendido el ejemplo de los comerciales, pero ¿cómo sería en el caso de cambios de categoría profesional? Igual, exactamente igual. De hecho, a veces lo hacen como paso previo al despido, es decir, para que intentes ser más barato el despedir, hacen la perrada de cambiar la categoría. Pero, insisto, lo correcto es coger 12 meses, 12. ¿Que no llevas 12? Pues el tiempo que lleves, ¿vale? Sobre todo si ha habido un cambio de categoría. Cambio de categoría que implique cambio de retribución salarial. ¿Sí? ¿Vale? ¿No hay más preguntas? Ok, gracias. A ti. Bueno, venga, modificación sustancial. Lo que hemos hablado, ¿vale? Luego, aparte dentro de lo que es la modificación sustancial, tenemos que hablar de la movilidad funcional, de la movilidad geográfica, que son, no es la modificación sustancial como tal, sino un cambio en la relación laboral a la hora o bien de desempeñar categoría profesional o centro de trabajo, ¿vale? La movilidad funcional, ¿vale? Puede ser interna o externa. Esto lo tenéis en la página 97. Perdonad que no avancé con el PDF aquí en el visor porque no me termino de aclarar muy bien con la aplicación porque es la segunda vez que la utilizo y no quiero perder tampoco excesivo tiempo, ¿vale? Pero si vais a la página 97 del temario, ¿vale? Ahí empezaremos ya con la modificación funcional, la movilidad funcional, la movilidad geográfica y la modificación sustancial de las condiciones que la veremos con un poquito más de detalle, ¿vale? Vamos a ver. La movilidad funcional es
hay que poner una definición, pero yo creo que todo el mundo sabéis lo que es, ¿no? Es cuando el empresario de manera unilateral y sin previo consentimiento la realización de tareas que no se corresponden al grupo profesional reconocido, ¿vale? Puede ser ascendente o descendente. Eso es la externa. Perdón, movilidad funcional interna dentro del mismo grupo profesional y la movilidad funcional externa más allá del grupo profesional. ¿Vale? Dentro del mismo grupo no hay que cumplir ninguna serie de requisitos. Entra dentro de lo que es la potestad la potestad directiva del empresario. ¿Vale? Yo qué sé, poneros ejemplos chorras, podemos poner muchos. Que tú de normal tengas la categoría de jefe administrativo y te dediques, por ejemplo, a aceptar presupuestos y que te diga tu jefe, pues sin bajarte la categoría, esta semana también me tienes que hacer un poco la contabilidad. Probablemente no era una tarea que tú estuvieras normalmente encomendado a hacer, pero por la potestad del empresario que tiene para redirigir sus recursos humanos, puede encomendártela, ¿vale? Y no te puedes negar. Eso es la movilidad funcional dentro del mismo rango, ¿vale? La, la movilidad funcional externa, cuando sale del grupo profesional, ¿vale? Puede ser ascendente si sube de rango o puede ser descendente si es fuera del rango. A ver, movilidad funcional externa, ¿vale? Nuevas funciones, ¿vale? Lo dicho, ¿vale? Es que hablo de memoria, pero más o menos estoy siguiendo el esquema, ¿vale? Movilidad funcional externa descendente. Rige el principio de garantía retributiva, ¿vale? Es importante, es decir, tú tienes una... se vio mucho, por ejemplo, o yo lo he visto bastante en la banca. Gente, por ejemplo, que era directora de sucursal, con las fusiones y absorciones que han tenido algunos bancos o cajas, lo que se toparon con un problema y es que tenían, por ejemplo, muchos directores de sucursal, tenían más de los que necesitaban. Entonces, algunos de ellos los degradaron, ¿vale? A puestos de cajero, por ejemplo. Cajero de banca. Lo pueden hacer, pero tienen que mantener el principio de garantía retributiva, es decir, el trabajador tiene el derecho de exigir el mismo salario que tenía en su categoría superior, ¿vale? Por norma general. La ascendente, normalmente las empresas lo utilizan para promocionar a los trabajadores. De hecho, también genera un derecho para el trabajador, ¿vale? Si, por ejemplo, si un trabajador ejerce tareas superiores a su grupo profesional durante un periodo concreto, que la ley marca que son durante más de 6 meses en un año o durante más de 8 meses en 2 años, podría solicitar el ascenso. El ascenso en cristiano es decir, bueno, pues si estoy haciendo las tareas de un jefe administrativo, no puedo tener la categoría de auxiliar administrativo, ¿vale? Si llevo desempeñándolas más de 6 meses en un periodo de un año o 8 en 2, exiges la categoría por escrito formalmente y la empresa normalmente la reconoce, ¿vale? Bueno. Vale, hasta aquí la movilidad funcional, que ya habéis visto que es interna dentro del mismo grupo, sin requisitos, externa fuera del grupo, ascendente por un grupo, una categoría superior, descendente una categoría inferior, ¿vale? Y ya pasamos a la movilidad geográfica. La movilidad geográfica es cambio de lugar de la prestación laboral por razones técnicas, organizativas o de producción que exigen un cambio de residencia del trabajador, ¿vale? Más. Vamos allá. No es aplicable a empresas. Vale, bien. El trabajo implica un cambio de residencia definitivo. Vale. Luego veremos cuáles son los límites. Para poder efectuar un traslado es requisito indispensable que existan razones económicas, técnicas o organizativas. Bueno, realmente una empresa cuando quiere cambiar de mover los centros de trabajo, aunque no sea por causas económicas, siempre alega causas técnicas o de producción. Por ejemplo, pues porque tenemos un puerto seco en Barcelona que nos viene muy bien para proveernos de las piezas que nosotros luego ensamblamos en nuestros coches, por poneros un ejemplo. O porque hemos establecido una ruta comercial con Europa del Este y los contenedores nos los descarga a un precio muchísimo más competitivo en Madrid que en Zaragoza capital. Son ejemplos un poquito absurdos, ¿vale? Pero
las empresas tienen bastante potestad para mover los centros de trabajo, bastante. Ojo, hay que negociar, ¿eh? Y en empresas grandes, que es cuando suele suceder, son procesos largos, farragosos y sobre todo de negociación. Porque normalmente, ¿vale? Las modificaciones que no son aceptadas por los trabajadores por traslado llevan aparejado una indemnización de 20 días por año con el límite de 12 mensualidades. Lo normal es que entre comité de empresa y representación de la empresa, sindicatos, se negocien cantidades superiores para que los trabajadores no pongan tantos problemas, ¿vale? Os la leo un poquito, más o menos. A ver, no es, vale, las causas, bien, requisito indispensable, ¿vale? Bueno, simplemente que lo sepáis, ¿vale? Que se diferencia entre traslado individual y traslado colectivo en función del volumen del número de trabajadores a los que afecta, ¿vale? Esta escala que tenéis aquí en la página 99 se utiliza también, por ejemplo, para los despidos cuando se considera un despido individual o se considera un despido colectivo. Es la misma escala, ¿vale? Si el traslado afecta a 10 trabajadores en empresas que ocupen menos de 100 trabajadores, es un despido individual. Si se sobrepasa ese umbral, es un despido, un traslado colectivo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que hay que abrir una apertura de un periodo de consultas, hay que preavisar a la representación sindical en la empresa. En el periodo de consultas tiene que haber una voluntad firme de llegar a un acuerdo, ¿vale? No vale decir, bueno, abro un periodo de consultas, ya os lo he comunicado y de aquí a 15 días os muevo a todos. No, realmente son negociaciones tensas. Yo nunca he tenido la ocasión de ver una, me encantaría. Yo sé que en el SAMA, que es donde normalmente se suelen hacer, hay algunas bastante serias y son horas y horas de negociación durante varios días, ¿vale? No hace falta que lo sepáis con mucho detalle. Lo mismo, yo llevo 13 años en la profesión y no me ha tocado hacer un traslado de empresas tan grandes, ¿vale? Puede suceder, pero en el día a día no creo que lo veáis, ¿vale? Bueno, traslado individual, traslado colectivo, con los umbrales que se establecen en el temario, simplemente que lo tenéis ahí, que lo leáis, que lo conozcáis o que os suene. Con eso es suficiente, ¿vale? Bueno, ¿qué posibilidades tiene el trabajador frente al traslado que plantea la empresa? Acatar el traslado, ¿vale? De esto se habla poco, pero la empresa está obligada a compensar como mínimo los costes de la mudanza y los gastos de locomoción que deben de ser adelantados por el empresario o abonados por éste en el mismo momento en que se produzcan. No es ninguna novedad, pero a veces en empresas pequeñas y con traslados individuales a veces se hace alguna barbaridad. Lo normal es que esto como mínimo se cubra, ¿vale? La otra opción, que es la que más se utiliza porque es una faena, es decir, normalmente un trabajador no va solo, depende, ¿no? Pero a veces tiene familia, tiene una mujer, tiene un marido, tiene hijos en edad escolar que los llevan al colegio, su grupo de amigos, sus familiares, en fin, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que normalmente, salvo que por el motivo que sea, porque hay veces que te dicen, bueno, te trasladamos a Barcelona, pero en vez de tener la categoría que tenías, pues vas a pasar a ser director de planta, por ejemplo. Y en vez de cobrar 30.000 vas a ganar 80.000 y te pagamos la vivienda, que eso sí que lo he visto. Pues en esos casos se aceptan. Además, son traslados que normalmente, aunque sí que tienen la condición de definitivos, no tienen por qué ser para siempre, que son dos cosas distintas. Es decir, sí que es habitual en empresas transnacionales, es decir, que tienen centros de trabajo en distintos países, es una manera bastante elegante de promocionar a ciertas personas, decir, bueno, pues te vamos a trasladar a la planta de Alemania, vas a estar allí 3 años, vas a ocupar el puesto de director, vas a cobrar tal, y luego firmamos un compromiso por escrito que en 3 años o en 4 vuelves a un centro de trabajo en España. Puede ser Barcelona, puede ser Madrid. Ese tipo de casos sí que se dan, ¿vale? Pero si no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de un traslado definitivo de la empresa sin visos de que eso se revierta, si el trabajador opta por rescindir el contrato, ¿vale? Tiene derecho a la indemnización que hemos hablado. 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades. Ya está. ¿Que no le gusta? Impugnación del traslado, ¿vale? Pero el traslado es efectivo, tiene que llevarse a cabo, ¿vale? Solamente que sepáis que se hace por un procedimiento de urgencia, porque, claro,
Si tú impugnas el traslado, tienes que llevarlo a cabo, es decir, te tienes que desplazar al centro de trabajo y luego resulta que la impugnación, hasta que te sale el juicio, te pegas 11 meses, pues en este caso la justicia, si llega tarde, pues no es justicia, ¿vale? Utilizan un procedimiento abreviado. Bueno, la diferencia hasta aquí, ¿alguna pregunta? Que con las movilidades de normal no soléis tener muchas dudas, pero si tenéis alguna, encantado de atender, para no pegaros aquí una chapa, una parrafada de prisa y corriendo, pum, pum, pum. Si tenéis alguna duda, me la preguntéis y si la sé, os la atiendo encantado. ¿Alguna? ¿No? ¿Nada? Vale. Bueno, pues venga, genial. Movilidad geográfica, desplazamientos. Bueno, esto es la página 101, ¿vale? Mira, la diferencia del traslado, a diferencia de los traslados, los desplazamientos suponen un cambio temporal del lugar del trabajo. Es decir, que requiere que el trabajador resida en una población distinta a la de su domicilio habitual. Para que se considere temporal, no deberá rebasar unos límites temporales, ¿vale? Es decir, en un periodo de 3 años, desplazamientos superiores a 12 meses. Es decir, no se considera traslado, ¿vale? Porque no se superan ciertos umbrales, pero ojo, duermes fuera de tu domicilio X tiempo. Lo normal es que sean traslados cortos, ¿vale? Que sean, por ejemplo, no sé, visita a Eslovaquia, 7 días a montar una maquinaria. Bueno, pues trabajo internacional, dietas, alojamientos, ese tipo de gastos, ¿vale? Con cargo de la empresa, pero no se considera un traslado, tiene la consideración de desplazamiento, ¿vale? Los umbrales que pone ahí. En un periodo de 3 años, desplazamientos superiores a 12 meses, siendo la fecha inicial de cómputo la del primer desplazamiento. Bueno, pues yo creo que con eso de momento bastaría. Seguimos, si veis aquí en esta parte del tema, en el punto 3, seguimos con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Yo no sé si es que me repetí cuando redactaba el temario y no me di cuenta, o simplemente lo explico un poquito aquí con algo más de detalle, pero vamos, básicamente es lo que hemos hablado, ¿vale? Modificaciones sustanciales, ¿vale? Sí, se trata únicamente de, ¿vale? Vale, mira, aquí está muy bien explicado, ¿vale? Las, joder, no me sale la palabra, ciertas condiciones para que se consideren modificaciones sustanciales son las relativas a la jornada, ¿vale? Ampliando o reduciendo la jornada inicialmente pactada con el trabajador y plasmada en su contrato de trabajo. Esto es modificación sustancial. No es modificación sustancial tener 40 horas semanales y bajar a 39,5. Probablemente nos lo tumbarían, pero si requiere cierta envergadura relativo a la jornada, modificación sustancial. Horario y distribución del tiempo de trabajo también es muy importante. Por ejemplo, un trabajador a jornada partida, que lo quieren poner a jornada partida cuando ha sido siempre de jornada continua. Implantar un régimen de trabajo a turnos o trabajo nocturno, ¿vale? Ese tipo de cosas, modificación sustancial. Otras, como por ejemplo la supresión de derechos adquiridos mediante la figura de condición más beneficiosa. Esto también es muy importante. Y las empresas lo utilizan de triquiñuela. Es decir, por ejemplo, un comercial es mal ejemplo. Un directivo que tiene un salario pactado, por ejemplo, de 45.000 euros y un vehículo de empresa. Y de repente le quitan el vehículo de empresa. Eso es una modificación sustancial, ¿vale? Y dices, hombre, si lo van a recurrir o lo va a denunciar, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque igual lo quieren despedir y a lo mejor a 45 días por año hasta el 2012 y a 33 por año después del 2012 sale por un pico. Y una manera es ir tentando, le quito un poco, le quito un poco, le quito un poco. Y si después de mucho quitarle no se queja, por ejemplo, le quito el vehículo, vale, no se queja, lo acepta, de mutuo acuerdo, no pasa nada. Vale, pasa de cobrar 45.000 euros a cobrar 40.000, vale, no se queja. Vale, a 38.000, vale, no se queja, vale. Lo aguantamos un año pagándole 38.000 euros y habiéndole quitado el vehículo de empresa, ¿cuánto cuesta despedir a este señor ahora? Pero claro, la antigüedad no se ha movido, al revés, ha ido incrementándose un año. Pero claro, el valor del salario día que se le va a abonar a ese señor ha cambiado sustancialmente. Esto se hace, ¿vale? Es peor todavía en trabajadores que no tienen rangos retributivos tan altos. Por ejemplo, un trabajador que gana 1.300 euros,
que está muy a la orden del día y de repente le dicen, oye, mira, que es que la empresa no te quiere despedir, pero que es que a jornada completa no te podemos tener y te podemos aguantar a media jornada. Yo creo que en un año esto pase y podemos revertir la situación, ¿vale? Te bajan la jornada, te pagan la mitad y al año te despiden. ¿Cuánto te cuesta despedirte? Pues, aunque la antigüedad, insisto, ha aumentado, el coste día ha bajado. Y encima genera un inconveniente mucho mayor para el trabajador que la empresa o no lo ve o no lo quiere ver o no es problema suyo. Y es que la prestación de desempleo se calcula con los 180 últimos días de cotización. Con lo que si tú, por ejemplo, tenías en la empresa una antigüedad de 6 años con un salario de jornada completa, pero en el último año has estado a media jornada, aparte de que te hacen polvo la indemnización o la hacéis polvo, le fastidiéis la prestación por desempleo. Por eso ciertas modificaciones sustanciales no se suelen aceptar. Lo normal es rescindir el contrato, ¿vale? Sobre todo en las que hablan de tramos retributivos que son significativos o reducciones de jornada, porque los trabajos a turnos depende, ¿vale? Depende del cuidado de los niños en casa, cómo te puedas apañar con la pareja, pero si no, sí que lo suelen aceptar. Sobre todo porque a lo mejor los trabajos a turnos normalmente llevan otro tipo de retribución, ¿vale? O se acumulan más días festivos de golpe. Por ejemplo, trabajo 7 días, descanso 3. Eso a ciertas personas le gusta. O trabajo en el turno de noche que como la hora se paga mejor, aunque coja una semana de noche todos los meses, pues son 250 euros más al mes. Ese tipo de modificaciones sustanciales no están tan mal vistas como otras. ¿Vale? ¿Alguna duda de momento? ¿No? Venga, pues mira, damos un pequeño repaso al punto que viene ahora, que es el procedimiento para la modificación de la sustancial de las condiciones de trabajo, porque se usa bastante y sí que me gustaría que lo tuvierais, lo que es la línea básica memorizada, ¿vale? Que se os quede, porque sí que es importante. Mirad, se comunica al trabajador afectado por escrito y con una antelación mínima de 15 días naturales, ¿vale? Hay que tipificar muy bien las modificaciones que se pretenden llevar a cabo, ¿vale? Cuanto más detalle, mejor. Perdonad, que pensaba que lo tenía apagado. Lo siento, chicos. Vale, si incumplimos el plazo, el trabajador podrá manifestar desobediencia sin poder aplicar régimen disciplinario, ¿vale? Aquí no es como en el despido objetivo que si incumplíamos el preaviso se solucionaba dando un día de salario por cada día de incumplimiento. Aquí no. Aquí el trabajador dice, no, es que tú dentro de 3 días vas a pasar a hacer, en vez de tareas de jefe administrativo, de auxiliar. Pues no, me niego. Y no te pueden aplicar un régimen disciplinario. No se ve, pero legalmente se puede hacer, ¿vale? El contenido de la comunicación debe precisarse la causa concreta en la que se funda la decisión empresarial, así como la causa en la que se apoya. Competitividad, productividad, organización de trabajo. Es decir, con esto, ¿qué es lo que se pretende? Hombre, no se trata de que el trabajador te haga un tercer grado. Lo que se pretende evitar es justamente lo que se abusa en la realidad empresarial y es intentar abaratar el despido, ¿vale? Si la causa de la empresa es justa y está bien acreditada, lo normal es que el trabajador o la acepte, opte por rescindir el contrato, pero no que la recurra. Es decir, si especificamos claramente, pues porque nos interesa establecer trabajo a turnos, porque nuestras instalaciones no pueden crecer, por ejemplo, no podemos contratar más gente porque, por ejemplo, no caben o no se puede utilizar, no se puede hacer ampliaciones para contratar más gente o no queremos, pero sí que queremos establecer trabajo a turnos para aprovechar las máquinas nuevas que hemos comprado y vamos a implantar, por ejemplo, el turno de noche. ¿Qué es lo que sucede? Que si contratas gente nueva y la metes a todos los empleados nuevos al turno de noche, no es bueno. ¿Qué se hace? ¿Vale? Pues se implanta un sistema de turno de noche y se hacen turnos de rotación, ¿vale? Ese tipo de modificaciones, si están bien tipificadas, no hay ningún problema, ¿vale? Ninguno. Simplemente seguir el procedimiento. Preaviso, tipificación y poco más, ¿vale? Más, a ver, nos salimos del procedimiento establecido, lo más habitual, modificación y teoría. Mira, esto sí que es interesante. A mí me gusta siempre decir, vale, sí, y si se incumple, ¿qué pasa? Bueno, pues como casi todo, menos la salud y alguna otra cosa, todo se arregla con pasta, ¿vale? Pues mira, sanciones, modificación unilateral de las condiciones por parte del empresario sin ajustarse al procedimiento.
Infracción grave, con sanción aparejada entre 626 y 6.250. Depende de la gravedad de la modificación y del incumplimiento. No es lo mismo un incumplimiento que afecta a un trabajador que un incumplimiento de establecimiento de trabajo a turnos o retribución salarial que afecte, por ejemplo, a 15 personas, ¿vale? Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Pactar nuevas condiciones inferiores a las reguladas por convenio colectivo. Bueno, es que esto en realidad sí que lo he visto. Me avergüenzo, pero sí que lo he visto. No lo deberíamos de permitir, ¿vale? En general. A la larga traen problemas. Es decir, intentar pagar a un trabajador por debajo de lo que marca un convenio es ilegal, ¿vale? Y aún así se intenta. A veces. Por ejemplo, yo lo he visto, para ser más concretos, en el campo, ¿vale? En el campo, en el convenio de actividades agropecuarias se establecen, aparte de salarios por peonadas, gente que trabaja por jornadas reales, se establecen para los que son de cotización mensual unas retribuciones que para ser el campo yo no las considero justas, pero bueno, no estamos hablando aquí de que es justo o que es injusto, es lo que hay en vigor, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que si a lo mejor un peón agrícola en el campo por convenio cobra, puede haber una cifra y no mide mucho, 1.320 euros brutos, es bastante habitual, es práctica habitual que se pacten precios hora con ellos, ¿vale? ¿A cuánto? Pues a 6 euros, más o menos. Entonces, hay veces que lo que hacen es establecer sistemas de jornadas reales y decir, bueno, pues a este señor le quiero pagar yo 800 euros, pues digo que ha hecho 17 jornadas y así cumplo con la ley, ¿vale? Eso se da. Pero tener, por ejemplo, un trabajador, que es el caso que yo vi, declarando la nómina de convenio a 1.325 euros y luego pagarle 900 euros porque es lo que tenía pactado, pues no se puede hacer, ¿vale? En la misma línea, ¿vale? Sin ser lo mismo. Simplemente lo que consideran infracción grave es pactar condiciones inferiores a las reguladas por convenio. Por normal no se suele dejar constancia por escrito, ¿vale? Pero si fuéramos tan torpes de hacerlo, no por torpeza, sino por ignorancia, que es mucho peor. Es decir, hay que mirar el convenio de aplicación, ¿vale? Si trabajáis solo en una empresa, no pasa nada, os lo aprenderéis y os lo sabréis de memoria. Pero si trabajáis, por ejemplo, para asesoría de empresas, que tenéis que manejar varios convenios, hay que tener mucho cuidado con las condiciones que se pactan en los papeles, que no sean inferiores al convenio colectivo, ¿vale? Simplemente. Más, opciones de los trabajadores frente a la bonificación. Bueno, el aquietamiento, que es la palabra que hemos utilizado antes, se usa muy poco, pero que sepáis que es la palabra técnica, ¿vale? Que es aceptar las condiciones indicadas por el empresario y aquí no hay indemnización. Solicitar la extinción del contrato con derecho a la percepción de una indemnización, 20 días de salario por año trabajado con el límite de 9 mensualidades y acceso a la prestación contributiva de desempleo, ¿vale? Más, impugnación judicial, ¿vale? Mira, aquí lo pone, disponiendo el trabajador de 20 días hábiles desde la notificación de las medidas y no desde su ejecución efectiva, es decir, desde que se le notifica, ¿vale? Tiene 20 días para impugnarlo. Y el procedimiento de impugnación judicial se realiza mediante un procedimiento especial urgente, que esto es lo que os he dicho, de tramitación preferente. Lo llaman impugnación judicial urgente, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Ahora vendría el apartado de trabajo internacional que simplemente quiero que os lo leáis, ¿vale? Se ve poquito en ciertas empresas, bueno, se ve poquito, depende de dónde caigáis, siempre, claro, es que todo es muy relativo, ¿vale? Pero bueno, es un poco el límite que hemos visto antes de que no podía pasar de un periodo de 6 meses en un año o de 8 meses en 2, ¿vale? Pues todo aquello que suele suceder con el trabajo internacional, ¿vale? Gente que es desplazada durante 2 meses, 3 meses a centros de trabajo en el extranjero para que adquieran formación, experiencia, mejoren el idioma, conozcan la manera de hacer las cosas, por ejemplo, en la planta de Alemania, porque hay empresas tan grandes que cada una tiene su propio proceso productivo. Es decir, la planta de Manijumel Zaragoza tiene procesos productivos probablemente diferentes a los de Manijumel Alemania. Lo desconozco o no tengo todos los detalles, pero es habitual en este tipo de empresas desplazar trabajadores de una empresa a otra, ¿vale? Eso es un poco trabajo internacional. No lo vamos a dar con detalle porque los 15 minutillos por ahí que quedan, me gustaría sí que daros unas pinceladas, sobre todo de la revisión por parte de la autoridad laboral, de la inspección de trabajo de los contratos temporales, ¿vale? Que sí que es algo que vais a ver mucho, además, lo vais a ver mucho, porque el trabajo internacional os puede tocar, os puede no tocar,
Y bueno, simplemente con lo que tenéis en el temario, para una primera introducción yo creo que es más que suficiente. Con que os lo leáis, vale, me sirve, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿Queréis que repasemos algo? ¿Algo que no ha quedado claro, que lo volvamos a decir? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Sí? Venga, estoy contento, que pensaba que no me iba a dar tiempo, pero estoy yendo rápido. Bueno, vamos a ver, mira, tema 8, revisiones de contratos por parte de la autoridad laboral. No me os voy a poner a leer esto porque no se trata de eso, ¿vale? Todos los casos que tenéis aquí son casos reales, ¿vale? Os voy a contar un poquito. Bueno, las facultades de los inspectores de trabajo, no os lo cuento, leéroslo, de verdad. Simplemente, por ejemplo, pueden entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo. Negarse es obstrucción, ¿vale? O sea, si un inspector llama a tu puerta, abre. Así de sencillo, así se traduce. Requerir información e identificar a las personas, ¿vale? Adoptar medidas preventivas para la destrucción de pruebas. Lo normal, lo que más se ve es que la gente salga corriendo. Perdón, hago una pausa que veo aquí una pregunta de María Alba. Respecto a los desplazamientos, si te mandan 11 meses a Sevilla, por ejemplo, ¿eso seguiría considerándose desplazamiento? Vamos a ver, ¿qué ponían los límites? Porque de memoria ya no me acuerdo. Me parece que eran 6 meses en un año. Más de 6 meses en un año es traslado, no es desplazamiento. ¿Vale? 6 meses en un año es desplazamiento. Es traslado, perdón. ¿Vale? Respecto a los desplazamientos, si te mandan 11 meses a Sevilla, por ejemplo, ¿eso seguiría considerando? No, es traslado. ¿Vale? Es traslado. ¿No son 12 en 3 años? ¿Me vas a sacar los colores? Vamos a verlo. Repaso. Vamos a ver. Traslado, traslado, traslado. Movilidad, desplazo. Vale. En un periodo de 3 años se produzcan desplazamientos superiores a 12 meses. Ah, vale, cierto. Sí, si te mandan 12 meses a Sevilla es un desplazamiento, no es un traslado al uso. Tenía razón, perdóname, me equivoco. Estaba diciendo de memoria, pero no. Es un desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrán que pagarte las dietas, tendrán que pagarte la pernocta y tendrán que cubrirte los gastos del viaje. ¿Me parece una broma eso? Sí. A ver, no es lo normal. Lo normal es que si se hacen desplazamientos que duran más de un mes, se llega a algún tipo de acuerdo, ¿vale? Algún tipo de acuerdo. Normalmente retribución salarial. Y la vivienda, pues, claro, no es lo mismo irte 7 días y que te paguen un hotel, que no pasa nada, que te vayas 11 meses que te tienen que buscar una vivienda, la paga la empresa y normalmente más dinero, ¿vale? Yo he visto pocos. Sí que veo desplazamientos cortos y traslados se ve alguno. La figura del traslado no es que sea habitual, pero vamos, no es algo excepcional. Sucede, ¿vale? Por eso me ha sorprendido tanto. Sí, yo de normal no he visto desplazamientos tan largos. Lo normal es un mes, 2, hasta 3, si no ya normalmente la figura del traslado. Sí que se da alguno, ¿eh? Sí que se da alguno, sobre todo cuando se van al extranjero, que dicen, bueno, pues te vamos a mandar, pues este año vas a estar 7 meses en China, te pegarás luego 3 meses en verano y luego 2 en Navidad. Y con eso ya el primer año incumplen, o sea, no se pasan de lo que consideran un desplazamiento, de lo que consideran un traslado y es desplazamiento. Para eso también está la figura del cómputo de los 3 años. En 3 años, 12 meses. ¿Vale? Lo siento. Vale, pues así es. ¿Alguna duda más? ¿No? Venga, aunque sea muy rapidillo, muy rapidillo, muy rapidillo, vemos las inspecciones de trabajo, ¿vale? Lo dicho, ¿vale? Pueden hacer fotos, identificar personas. Lo primero que veréis es que salen corriendo. ¿Por qué? Porque están sin asegurar. Pero no nos interesa eso. O sea, vamos a centrarnos un poco en los contratos de trabajo, ¿vale? Los más habituales, las cosas que más suceden. Por ejemplo, se incumplen las temporalidades máximas, ¿vale? Las revisan mucho. Los contratos de obra y servicio los revisan mucho. ¿Cómo? Bueno, pues como comprenderéis, la población activa es muy grande y los contratos temporales son la fórmula contractual que predomina
en nuestro mercado laboral, ¿vale? Es decir, lo que más hay es temporalidad. No me sé las cifras de memoria, pero la última vez que las vi, no sé si me dijeron que solamente de cada 10 contratos de trabajo 2 eran fijos, ¿vale? Cuando la norma dice que la contratación temporal es algo excepcional. Bueno, pues la realidad no es esa. ¿Qué miran los inspectores de trabajo? Contratos de obra y servicio que lleven un año o 2 años, los miran. Cuando son por obra es normal, pero que hagan contratos de obra y servicio, por ejemplo, en hostelería, para la campaña de verano, que luego lo amplíen hasta Pilares y que después de Pilares pues no los liquiden y sigan con un contrato de obra y servicio hasta 2 años y medio que he visto yo, pues hombre, si tenéis una inspección de trabajo, ¿qué sucede? Pues mira, por suerte o por desgracia, no se trata aquí de ver quién es bueno y quién es malo. Al final, el empresario tiene que mirar por sus intereses y el trabajador por los suyos. Vosotros tendréis que defender normalmente a la empresa, que es para lo que se os está formando, para que estéis del lado empresarial. Luego la vida da muchas vueltas, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? La inspección de trabajo a día de hoy no sanciona por abusar de la temporalidad en los contratos. Es decir, si te cazan en una plantilla de 12 trabajadores con 7 con contratos de obra y servicio, recibirás una citación, te pedirán que aportes la documentación que sea. Aquí en los ejemplos tenéis más o menos lo que suelen pedir, contratos de trabajo del último año, de los 2 últimos años, para qué movimientos ha habido. Y una vez que ya quede acreditado por la inspección de trabajo, o bueno, o que tú no puedas acreditar lo contrario, que es lo que suele pasar, que ese contrato no es de obra y servicio, te dirán, me lo haces fijo. Sanción, cero. Ya está. ¿Por qué no hacen fijos a los trabajadores y los tienen con contratos de obra y servicio fraudulentos? Pues porque si se despide es más barato, si no se queja. También puede pasar que tengas un contrato de obra y servicio, optes por cesarlo a 12 días por año, al año y medio de haberlo contratado y que llegue el trabajador y te diga, no, no, es que yo tengo un contrato de obra y servicio para campaña de Pilares y llevo año y medio con esto. Pues bueno, te lo impugnará y si no pagas la improcedencia en el SAMA la pagarás en el juzgado. Así de claro. ¿Vale? Otra cosa que miran mucho. Los tiempos parciales. Es una barbaridad, pero es porque hacemos muchas trampas, es verdad. No porque seamos malos, pues porque, bueno, pues no es lo mismo tener a una persona así en asegurar que te llame a la inspección de trabajo a la puerta y tengas que echar a correr, que no que estés asegurado por 4 horas y estés haciendo 8 o 9. Utilizan datos de muestreo en función del sector de actividad y comparan con el resto de empresas del sector, ¿vale? Entonces, si por ejemplo en el sector del metal hay un porcentaje de temporalidad o de parcialidad del 7,8 y en la zona de Zaragoza Capital es del 11 y tus empresas con el cruce de datos y el Big Data de acceso a bases de datos de seguridad social te dice que sale un 17, pues recibirás una diligencia automática por órdenes de servicio. Te citarán, mirarán y lo explicas, ¿vale? Por supuesto, te pedirán cuadrantes que los tendrás que rellenar deprisa y corriendo. Antes aún lo pasaban más, ahora te dan un plazo de inmediatez ya, porque si no es sanción. Y bueno, pues te hacen subir las jornadas. Sanción, tampoco, a subir la jornada. Otra cosa que se hace mucho, que esta nos gusta también mucho. Hacemos un contrato de obra y servicio y llega el 31 de julio y lo liquidamos, el contrato de obra y servicio, independientemente de lo que hayamos puesto en el contrato de obra y servicio. Y casualidades de la vida, pues es que el empresario el 1 de agosto suele coger y cerrar el centro de trabajo para vacaciones. Pues oye, para pagarle vacaciones, que le pague el paro. Y en septiembre lo vuelves a coger. Pues ya te han cazado. Ya te han cazado. Además, no es algo. La administración es. No lo sé si opinaréis igual que yo. De verdad, yo es mi opinión, es sincera. La administración es muy efectiva, pero es muy lenta. Pero llega. Es decir, tú das de baja a una persona el 31 de julio, agosto se va al paro, tú cierras el centro de trabajo para no darle vacaciones y porque de normal cierras y lo contratas el 1 de septiembre. La inspección de trabajo no llamará a tu puerta el 1 de septiembre, ni incluso en diciembre. Estarán ocupados con campañas de prevención, de orden de servicio emanada de alguna orden ministerial, de lo que sea. Pero llegará a lo mejor a los 14 meses que he tenido yo inspecciones de trabajo y acuérdate tú
¿Por qué diste de baja a ese señor? Porque muchas veces, a ver, la empresa te dice, dámelo de baja. Bueno, pues tengo un contrato de obra y servicio, se habrá acabado, ¿vale? Bueno, pues no dudas, pero luego a las inspecciones de trabajo normalmente no va el pecador, va el pringadete, ¿vale? Y si sois para una empresa, pues bueno, pues depende. Al final las empresas saben bien lo que hacen, saben dónde intentan trampear y a veces saben que se la juegan. ¿Qué te puede pasar en este caso? Bueno, tampoco sancionan, ¿vale? Tampoco sancionan por esto. Si es que son más majos que para qué. Para otras cosas sancionan, pegan unos estacados de impresión. Para esto no sancionan. Pero es un follón. De papel es un follón. ¿Por qué? Pues mira, durante ese mes hay que hacer las cotizaciones. Como están fuera de plazo, hay que hacer liquidaciones complementarias, que son un poquito más complejas de calcular. Además, en el módulo de nóminas y seguros sociales lo veremos, que, hombre, es algo chulo, pero es un coñazo. Y encima lleva un 20% de recargo, que no es una sanción. Es que toda aquella cuota de seguridad social pagada fuera del periodo reglamentario lleva aparejado un recargo del 20%. Y luego, bueno, pues que depende cómo pase la inspección, cómo te vea el inspector, inspectora, claro, si resulta que tienes que pasar en un mes una inspección y no le gusta lo que dices, pero no lo puede acreditar bien, te dice que subsanes, lo normal es que se te apunten y a los 3 meses se vuelvan a dar un paseo o te vuelvan a citar y a ver qué ha pasado. Y si ven que la conducta es reiterada, entonces sí que hay sanción, ¿vale? Pero principalmente a nivel de contrato, ¿vale? Son esas tres cosas las que miran, ¿vale? Cesar trabajadores en periodo vacacional, abuso de los contratos temporales, que es vergonzoso casi, ¿vale? Y el tema de los tiempos parciales. Esas tres cosas son las que más se revisan. ¿Os podríais pegar? No sé, toda una vida peleando contra eso, pero bueno, las empresas no van a cambiar. Al final, pues tener una persona fija cuando tus ingresos normalmente, y más a día de hoy, no son fijos, da miedo. No es que el empresario sea el diablo, ni mucho menos. El empresario lo que tiene es miedo. Y muchas veces poca capacidad de previsión de lo que vendría a ser una indemnización, porque al final todo se arregla con dinero. Es decir, es más barato un trabajador fijo, se cotiza menos. No es mucho, es poco significativo, pero a lo mejor estamos hablando de ahorrar 40 euros de cotizaciones a la seguridad social de un trabajador a jornada completa. Bueno, pues son 500 euros al año. Si tienes 100 trabajadores, es mucho dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues planificar. Decir, vamos a ver, si este señor en el peor de los casos me cuesta 33 días por año despedirlo, a mí este señor no me cuesta los 1.300 que se lleva a su casa, me cuesta su bruto, más su seguridad social, más un importe de indemnización en caso de despido. Si la empresa tiene el músculo suficiente para poder hacer esa previsión de costes, se suele chapucear poco con los contratos. Los contratos temporales tendrían que ser para lo que son, para picos de trabajo, para un proyecto puntual que te entra, que efectivamente, si lo hicieras fijo, al finalizar ese proyecto tendrías una plantilla sobredimensionada que sería un problema, ya no solo económico. Después de llevar 2 años con una persona que te gusta cómo trabaja, haberla hecho fija y no necesitarle decir, oye, pues mira que ya no necesitamos tus servicios, pues tampoco es agradable. Pues para eso están las figuras temporales y para eso se deberían de usar, pero bueno, se abusa. Por mi parte, ya está. No he ido inspección por inspección. Leeroslas, están bien. Son todas reales, ¿vale? Son todo casos que me han sucedido a mí. Las miráis, les echáis un ojo y, bueno, espero que os haya gustado el módulo. Lamento haberlo tenido que dar así. No es cosa mía ni de la academia. Ha sido simplemente pues que las circunstancias sanitarias han sido las que han sido y, bueno, pues una lástima no habernos visto más en persona que, bueno, o sea, surgen más dudas, se preguntan, nos enrollamos un poquito más y no lo hacemos tan pesado, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda más? Lo entendemos y es mejor esto que nada, por supuesto que sí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues a ti, Ana, de verdad, ha sido un placer. Ha sido una experiencia muy bonita. Y eso que hablarle a una pantalla de ordenador no me gusta, pero no pasa nada. Todo es ponerse. Os resumo un poquito lo que hablamos el otro día, ¿vale? Confeccionar 2 contratos, uno temporal, uno indefinido, y rescindirlos, ¿vale? Hoy es 27, os dije que el 30, no tardaré mucho más, el 30 o por ahí, ¿vale? Venga, pues ya hablaré con Alberto para que me diga cómo lo subo a la plataforma, cómo lo hacemos y ya está. Y bueno,
si todo va bien, nos veremos a finales de mayo que empezamos el otro módulo. Y si no, pues online, no pasa nada. Bueno, cuidaros mucho, que ha sido un placer. ¿Vale? Venga, un saludo. Hasta luego.